Hay algo que tiene que afincar a la gente. No existen señales del universo, existen atracciones que estás haciendo tú con tu magnetismo basados en el miedo o basados en la certeza. Si están basados en el miedo, tú vas a justificar todo, porque vas a traer el problema. Los miedos buscan excusas de todos lados. Las cosas no son solamente en palabras, son en hechos y en acciones también. Entonces, tenías miedo a fracasar y llegar último, y entonces te torciste el pie para poder decir, no es que no voy a la carrera porque tengo miedo a fracasar, no voy a la carrera porque me torcí el pie, ¿entiendes? Y eso le llamas señal del universo. No existen señales del universo, existen una mente que piensa, que crea y que atrae. De lo cuántico a lo cotidiano, es un espacio para conectar la neurociencia con la manera en la que vives. Con una invitada de lujo, Menali Kaidan, periodista, consultora y fundadora de The Comms Academy. Y conmigo, Rosana Biglia, investigadora y creadora del método Quantum Mind. Comencemos. Principio de resonancia interior. Este principio nos dice que no todas las voces que escuchamos dentro de nosotros tienen el mismo origen. Aunque solemos creer que nosotros somos quienes pensamos, en realidad, dentro de nuestra mente conviven muchas voces distintas. Algunas nacen del miedo, otras de experiencias pasadas, otras de creencias que aprendimos de nuestros padres, maestros o de la sociedad. Y otras parecen surgir de un lugar mucho más profundo y silencioso. El problema es que todas hablan utilizando nuestra propia voz. Por eso, muchas veces resulta tan difícil discernir cuál escuchar. Vayamos a un ejemplo. Imagina que te ofrecen una nueva oportunidad laboral. Es una buena propuesta. Tienes posibilidad de crecimiento. Incluso, una parte de ti siente entusiasmo. Sin embargo, inmediatamente aparece una voz que dice: no estás preparado. ¿Y si fracasa? ¿Y si pierdes lo que ya tienes? Mejor, quédate donde estás. En ese momento, parece que eres tú quien está tomando una decisión prudente. Pero, ¿es realmente prudencia? ¿O es miedo disfrazado de prudencia? Porque ambas voces pueden sonar razonables. La voz del crecimiento rara vez grita. La voz del miedo, en cambio, suele ser urgente, insistente y repetitiva. Ahora vayamos a otro ejemplo. Conoces a una persona y desde el primer momento algo dentro de ti te hace sentir tranquilidad. No sabes por qué. No tienes pruebas, no tienes argumentos, simplemente hay algo que te hace sentir bien. Sin embargo, otra voz comienza inmediatamente a analizar. A lo mejor te estás equivocando. No confíes. Seguro hay algo que no estás viendo. Y así comienza una batalla interior. Una voz te acerca, otra te aleja. Una te expande y otra te contrae. ¿Cuál es la correcta? Aquí es donde aparece la intuición. Porque la intuición no significa escuchar más fuerte, significa aprender a reconocer la frecuencia desde la cual habla cada voz. Las voces del miedo suelen buscar protección. Las voces del ego suelen buscar aprobación. Las voces de las heridas suelen buscar evitar el dolor. Pero las voces más profundas suelen tener una característica muy particular. No generan ruido, generan claridad. No presionan, no discuten. No intentan convencerte, simplemente muestran una dirección. Por eso, muchas veces las personas confunden intensidad con verdad. Y no siempre lo que grita más fuerte es lo que tiene razón. De hecho,
muchas veces sucede exactamente lo contrario. La voz más importante, la de la intuición, suele ser la más silenciosa. Porque la verdadera intuición no consiste en preguntarse qué voz debo escuchar, sino descubrir desde dónde está hablando esa voz. Vayamos al debate. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Qué lindo estamos? verte de nuevo. Otra vez, una semana más. Sí, Encantada estoy muy de estar acá. contenta. Gracias por invitarme de nuevo. Ay, no, mi amor, gracias por aceptarme, porque eso es lo más fascinante, que una hija quiera estar con su mamá y quiera estar aquí haciendo un podcast, es todo un orgullo, porque no es lo normal, ¿no? Normalmente te dicen, no, los hijos siempre tratan de rechazar, y sin embargo, que estés apoyando todo lo que yo enseño, porque sos el fiel reflejo de lo que yo enseño, para mí es un orgullo, mi amor. Me encanta que hayamos encontrado un buen formato para contar estos relatos y un poco ayudar a la gente a entender más el tema de los principios cuánticos, ¿no? Porque yo creo que es lo que vos decís. Habría muchas situaciones en las que yo quizá me negaría a participar, pero la verdad que la idea del podcast me encantó. O sea, es algo muy, muy conversacional. Sí, es que es una conversación, un podcast es una conversación y bueno, logré sacarte de la zona de confort porque nunca querías participar en nada por tu timidez y logré sacarte de tu zona de confort, así que... ¿Cuántos es un años estás orgullo. en live y en clases y todo eso y yo no aparecía? No participas, estás en las Capaz que inversiones y no participas de nada. claro, en los eventos tampoco. O sea, estoy por ahí sacando fotos y eso un poco orbitando, pero no es que me suba mucho al escenario. Una vez me subiste, No, la primera vez que estuve en un evento me subiste al escenario y me hiciste bailar. Así que, bueno, pero nada. Siempre es muy dijiste divertido nunca igualmente más. los eventos. Y me encanta la gente que va a los eventos, así que nada, siempre es muy divertido, más allá de mi Sí. forma de ser, mi introspección. Pero es muy lindo también mostrar a la gente que también, a pesar de que seas mi hija y que yo enseño todo esto de salir de la zona de confort, enseño a salir de los miedos, por lo tanto, a pesar de que eres mi hija, que reconoces que estás saliendo de la zona de confort y te estás enfrentando a tus miedos, ¿no? Totalmente. Eso es muy bueno. Es lo que le dije en la inmersión después de hacer el podcast en vivo. Les dije, hay que intentar todo una vez, o casi todo, ¿no? Pero casi todo hay que intentarlo una vez mínimo. Así que lo probé y me encantó. Así que, Sí. no sé, me gustaría ver si se puede repetir alguna vez. Sí, lo vamos a repetir en vivo, lo vamos a repetir, seguro, porque a mí me gustó muchísimo, me encantó. Es más, me gustó tanto que yo creo que hasta haría todos los podcasts en vivo. Todos los podcasts en vivo. Invitaría a la gente a un estudio que vengan a participar, sería lindísimo, me encanta. Ojo. Porque eso te iba a decir. Eso nos gustó las dos, Puede ser a mí me parece que acaba de surgir una idea, un plan, un futuro plan. Sí. Tenemos que ver la votación de la gente. Si la gente participa, los estudiantes y los oyentes y espectadores participan y proponen y votan por sí o por no, nosotros vamos escuchando las votaciones. ¿Quién me comenta abajo en los comentarios si vendrían especialmente a una grabación en vivo en un estudio o en el escenario del siguiente evento? No sé. Claro. A ver si nos dicen en los comentarios. Sí. Tiene que poner sí o no puedo. No puedo, no, sí, se lo digan a una sí. maestra, que yo te enseño que lo quieres, lo puedes. No se lo digas, no quiero, sí o sí quiero. Qué bueno, está buena la idea, me gustó muchísimo. ¿Has visto? Le tenemos que decir a todos que han sido escuchados, porque ¿te acuerdas cuando en las primeras podcasts que hicimos juntas, las dos, propusimos que pongan abajo en el chat la gente qué temas querían que hablemos en los podcasts, ¿no? Y que yo le pedí a todo mi equipo que escriba en un Word, en un PDF, escriba todos los temas que pidieron vosotros, a la gente que está escuchando. Así que sepan que el podcast anterior, que hablamos del principio de circulación, estuvimos hablando un pedido de uno de los oyentes y espectadores que decía que quería hablar de la circulación del dinero, ¿sí? ¿Por qué el dinero se bloqueaba y no circulaba? Por eso hicimos el podcast anterior, el principio de circulación.
Hoy vamos a hablar el principio de resonancia interior, que ya lo escucharon en la intro, y que precisamente es lo que propusieron como tema era cómo yo distingo entre mi voz interior y mi intuición, o sea, cuál es la voz del miedo y cuál es la voz de la intuición. ¿Cómo hago para seguir mi intuición? Entonces, precisamente por esto nació este podcast que vamos a hablar, el principio de resonancia interior. Así que, bueno, allá vamos. ¿Qué te parece? Esto es muy interesante porque eso, mira, justamente estamos hablando de la salida de la zona de confort, ¿no? Y uno de los problemas de la salida de la zona de confort es que se mete el miedo y te quiere proteger, ¿no? Y te dice, ¿estás segura que vas a hacer eso? Y si pasa algo, y si quedas mal, y si te critican, y si después no puedes iniciar algo porque, de acuerdo a la crítica, esa voz interior, ¿sí? El miedo siempre lo que busca es protección, ¿sí? Si no está la voz del ego, en el cual te dice, voy a quedar mal, estoy muy maquillada, estoy mal maquillada, y si digo una palabra mal, ¿sí? Porque precisamente lo que está buscando la voz del ego es la aprobación. Y si no, también aparece la voz de las heridas, ¿sí? De que si alguna vez te pasó algo y quedaste muy mal y te dio muchísima vergüenza, justamente lo que evita la voz de las heridas es evitar el dolor nuevamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la intuición y la voz del miedo? Es que la voz de la intuición nunca genera ruido. La voz de la intuición es una certeza, es una seguridad, es algo que te genera claridad, que te dice, claro. Pero después, si esa voz de la intuición la matás con el miedo que te dice, ¿y si vuelves a hacer lo mismo que te pasó? ¿Y si no quedas tan bien como pensabas? ¿Sí? Por lo tanto, la voz profunda, la voz de la intuición, no intenta convencerte, es una certeza. ¿Sí? Entonces, una buena forma de distinguir entre la voz interior, de la intuición, y la voz del miedo es una certeza, es algo que tienes aquí, que la sientes aquí, y que después esa certeza viene el miedo a querer callarla. Y si pasa algo, y si, ¿sí? Te vuelve a hacer lo mismo que la vez pasada, y si te vuelven a dejar, y si te vuelven a rechazar. ¿Entiendes la diferencia entre escuchar una voz y escuchar otra voz? Yo prometo que, por experiencia personal, distinguir la voz de la intuición de la voz del miedo no fue fácil, ¿sí? No fue fácil. Yo nunca me olvido aquella vez que cuento yo a mis estudiantes cómo yo distinguí la voz del miedo y la voz de la intuición, ¿sí? Porque yo estaba caminando con Cherrita, ¿te acordás de la perrita que teníamos? Cherrita, estábamos caminando y justo nos íbamos a meter adentro de la montaña y una voz intuitiva me dijo, ¿estás segura ir por ahí? Pero no fue una voz que yo la escuché, fue, ¿no? Algo que se me abrió aquí y yo continué caminando, ¿sí? No escuché esa voz de la intuición. No me estaba hablando tampoco el miedo, fue una voz de la intuición que me dices, como diciendo, no vayas por ahí. No hice 50 metros, que a los 50 metros venían 5 perros ibicencos, que eran 3, 4, 5 veces más grandes porque Cherry era chihuahua, y la agarraron a mi Cherrita, que las chihuahuas ladran, y estos la agarraron a mi Cherrita del cuello y la empezaron a sacudir. Y ahí fue instantáneo. Yo dije, si yo sabía que no tenía que doblar aquí. Sabía, no le pasó nada. O sea, esto, voy a spoilear el final. Cherrita, no pasó nada. Al final pudimos separarlos y fue la mayor experiencia de miedo que he vivido porque tenía, por supuesto, nadie quiere que nos hagan daño a nuestros seres queridos. Pero en el instante que estaba sucediendo, digo, pero si yo escuché mi voz interior, yo escuché mi intuición, ¿por qué no le hice caso? A partir de ese momento, mi voz interior, o sea, mi intuición, le hago tanto caso que prácticamente tengo un 90 y pico % de margen de que nunca me equivoco por seguir siempre la voz de mi intuición. Pero la tuve que aprender a los golpes, Melanie. A los golpes. Eso es algo que mucha gente quizá te va a preguntar. ¿Cómo se hace para distinguir entre la voz de la intuición
y la ansiedad que aparece de repente y te cohíbe todo lo que querés hacer. Y muchas veces sin ningún fundamento, simplemente son, como vos decís, las voces de los miedos hablando. ¿Cómo se hace para distinguir una cosa que sí deberías seguir a la ansiedad que te aparece en muchos momentos del día y que quizá el 90% de las veces no la deberías seguir porque solamente te está cohibiendo? Esa es muy buena, Melanie. Viste que yo cuando empecé el relato de lo que pasó con mi Cherry, y yo dije, solamente había una sola voz, la voz de mi intuición, que no le hice caso, porque la voz del miedo no me hablaba. ¿Por qué no me hablaba la voz del miedo? Porque yo estaba 24/7 autocontrolando mi mente. Entonces, controlar tu mente te permite escuchar la intuición. Si tú estás vibrando en la ansiedad, en el miedo, en esas emociones, en el cual es imposible escuchar una voz interior, imposible escuchar, porque hay tanto ruido en tu mente, tanto rumear, tanto pensamiento en rulo, que es imposible escuchar la voz de la intuición. ¿Entiendes? Si tú quieres escuchar la voz de la intuición y seguir la voz de la intuición, que no falla, porque la voz de la intuición te va guiando para donde tienes que ir y no falla. Si tú quieres seguir la voz de la intuición, debes controlar tu mente para tener una mente callada, para que cuando la intuición aparezca, sea contundente. ¿Viste mi relato cuando lo dije? Fue contundente. Yo no es que escuché una voz, era una integración, algo así como diciendo, ¿estás segura que vas a ir por ahí? O sea, ¿cómo vas a escuchar esa intuición que no te habla porque no es una voz, es una certeza, si estás con la mente ocupada con pensamientos, con emociones negativas, con ansiedad? ¿Te das cuenta? Por eso la importancia de autocontrolar la mente mediante la corrección, para yo poder vivir de mi intuición. Y mi intuición es la que va a ir dando los pasos siguientes. Para la gente que no está en la escuela y no entiende lo que es la corrección, una forma de reformular la cuestión es cómo consiguen liberar la mente para abrir paso a que su intuición les hable libremente en vez de estar consumidos por la ansiedad y los pensamientos de miedos. Exactamente, esto es darlo vuelta, ¿sí? Lo vamos a dar vuelta. ¿A ti te gusta vivir con ansiedad? A ti no, a la gente, ¿no? Porque tú vives muy tranquilita. Sí, en general. En general, la gente. ¿Estás contento viviendo con ansiedad, viviendo con estrés, viviendo con una mente que no calla? ¿Estás contento con esa vida? ¿O te gustaría poder callar la mente y poder estar en esta presencia que es la vida y poder ver la sonrisa de tu hijo, jugar con tu hijo, escuchar una palabra de amistad bonita, disfrutar el sabor de una comida? Porque si tú no estás presente y la mente en paz, el sabor de la comida no es la que tú sientes, es mucho más exquisito. Pero como estás pensando en otras cosas, el sabor de la comida no se disfruta, los olores no se disfrutan, una palabra bonita no se agradece, un paisaje no se aprecia, porque está toda la mente descontrolada por completo. Y mientras tanto, en vez de estar siendo guiada por la voz de tu intuición, estás siendo guiada por la voz de tus miedos. Y todas tus rutas que vas tomando van a ser bloqueos y problemas, porque la que te está guiando es tu miedo en vez de tu intuición. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿te gusta vivir con ese pensamiento rumiante, con esa ansiedad? ¿O darías lo que sea por tener una mente en paz y que sea tu intuición la que te guíe? Seguro que la respuesta es la segunda. No me cabe duda, si no tendrías que estar loca. Entonces, debes hacer algo en tu mente para poder callarla. No sirve solamente la meditación, ¿sí? Porque eso dura 10 minutos en tu día. Tiene que ser algo que sea constante durante tu día, que esté autocontrolando tu mente en forma consciente. Tú lo tienes que hacer. No puede venir alguien y te decir, shh, ya está, ya tenés la mente controlada. No, tienes que ser tú, ¿sí? Y despejar ese poder tan grande mental que tenemos. Lo que yo quería saber es cómo traducir el concepto de corrección, según el método QMM, a una persona que no sepa del método, que no sepa cómo funciona y cómo empieza a modificar la forma en la que piensa y en la forma en la que sus pensamientos
moldean su día a día. ¿Cómo podrías explicarnos qué es la corrección según el método QMM? Bueno, ¿por qué la palabra corrección, no? Es una palabra rara, ¿no? Decir, ¿por qué corrección? ¿Por qué corrección? Primero debemos partir de la Eso quiero física que expliques. cuántica. Primero debemos partir de la física cuántica. La energía es eterna, ¿sí? No la puedo destruir, no la puedo correr, no puedo decir vete de aquí, es eterna, está ahí. Toda la energía que está en el universo y alrededor nuestro, ¿sí? Es eterna, viaja con nosotros a todos lados, es eterna, ¿sí? Entonces, no puedo decir, la destruyo, destruimos un pensamiento, cancelamos un pensamiento. No puedes cancelar algo que es eterno, ¿sí? Pero sí puedes transformar esta energía eterna que viaja contigo a todos lados. Entonces, por eso yo lo que hago es algo que está mal hecho, es como si tú haces una escritura, ¿sí? La escritura la puedo corregir y puedo volver a escribir, ¿sí? ¿Qué hice? Transformé algo que había hecho, lo transformé, lo estaba mal hecho, ahora lo pongo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Por eso es la palabra corrección. ¿Por qué? Porque no se puede destruir, no se puede cancelar. A una energía eterna la puedo transformar. Entonces, esto lo hice mal. Estuvo una persona actuando con odio y dejó una energía eterna manchada con el odio. Ok, vamos a corregir cómo transformamos esta energía y ahora la ponemos llena de amor, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo sencillo, no es así, ¿sí? Yo lo que hago es buscar en mi mente cuáles son estas voces del miedo que están volviéndome loco o loca y no me dejan dar un paso bien sin bloqueo. ¿Cuál es la voz del miedo? La voz del éxito, la voz que le tengo miedo al éxito, la voz que le tengo miedo a no valer, la voz que le estoy diciendo a mi ego, cállate porque si no esto va a ser un caos. O sea, le tienes miedo a tu propio ego. Ese es el miedo a tu propio ego, ¿sí? La voz que te dice, si hiciste todo mal en tu vida, ¿cómo ahora lo vas a hacer bien? Esas voces están grabadas en tu energía, en todos tus cuerpos, porque es una energía eterna. Entonces, vas a tener que entrar a tu mente inconsciente. Esa es la corrección. Yo te enseño a entrar a tu mente inconsciente a través de la mente, ¿sí? Con mi mente consciente hago consciente una memoria que estaba inconsciente. Un miedo estaba inconsciente. Ahora lo traigo a la mente consciente, lo hago consciente y ahora sí lo puedo corregir. Porque si yo ahora ya sé que tengo este miedo, yo este miedo lo puedo traspasar, lo puedo corregir y puedo avanzar. Ese miedo ya no me va a molestar más. Eso es muy clave que lo hayas explicado porque mucha gente lo que tiende a hacer es reprimir esas emociones o pensamientos negativos e intentar un poco como tirarlos para atrás, ¿no? Entonces, ahí ya desaparecen, solamente porque no están conscientes, creen que ese miedo o ese pensamiento negativo no existe, o sea, ya se fue. Y no, precisamente lo que se hace mediante la corrección es traerlos a la superficie para poder entenderlos, poder un poco hacerlos más palpables y se corrigen, se eliminan, ¿no? Entonces es un Se poco corrigen, como... pero también yo te doy un comando que está basado en la física cuántica. Porque yo te voy a dar un comando para corregir, no es que solamente lo traigo a la superficie, lo traigo a la superficie y yo, basado en el observador que te enseña la física cuántica, que puede cambiar algo que está en forma de onda, lo puede cambiar a partícula, ¿sí? Yo te voy a enseñar a convertirte en el observador de esa memoria que trajiste de la inconsciencia a la conciencia y cómo mandarla a forma de onda. Estaba en forma de partícula porque te estaba creando bloqueos. Vamos ahora a transformarla a forma de onda de nuevo para después volver a ser una partícula limpia, corregida, sin ese miedo que me estaba creando los bloqueos. ¿Entiendes? O sea, por eso te digo, la corrección es una participación consciente, del consciente al inconsciente, pero a la vez después de convertirte en el observador para transformarlo, corregirlo. Esa es la palabra, la transformación es corrección. Exacto. Y una pregunta que nos hacen muy seguido, me parece bueno explicarlo ahora, es ¿cuánto tiempo se tarda en promedio a aprender a corregir, ¿no? ¿Cómo
o sea, cuánto se tarda en general en poder, primero que todo, entender el concepto, después empezar a aplicarlo y ya después, digamos, empezar a hacerse mucho más, como hacerlo mucho más fluido, hacerlo más fácilmente, ¿no? Que te salga más fácil el corregir y el poder empezar a ver los resultados de estas correcciones. ¿Cuánto tarda el estudiante Mira, promedio? el estudiante promedio, yo lo tengo, se puede explicar de diferentes formas, ¿sí? Y se puede hacer más corto o más largo. Yo, en mi larga experiencia, yo hace más de 20 años que estoy enseñando esto, yo encontré que la fórmula mejor era explicar de a una herramienta por vez, por semana, ¿sí? Y al cabo de 8 semanas, yo te doy las 8 herramientas. ¿Por qué una herramienta por semana? Porque primero te hago una y te hago practicarla toda la semana, el autocontrol con esa una sola. En la siguiente semana, que es la semana 2, te voy a dar la herramienta 2, pero vas a tener que practicar la 1 y la 2 durante todo el día. La semana 3 te voy a dar una tercera herramienta. Entonces vas a tener que practicar autocontrol de la mente mediante corrección con las 3 herramientas todo el día. Entonces te voy dando de a poquito. Es una forma práctica que encontré que tiene muchísimo éxito en los estudiantes. Así que, por lo tanto, al cabo de 8 semanas, tu vida cambió por completo. En 2 meses. O sea, tuviste toda una vida, 30, 40, 50, 60 años, 70, 80, 90, depende de la larga que sea tu vida, viviendo sin paz, con ansiedades, llena de miedo, llena de preocupación, porque los miedos crean preocupación, ¿sí? Y creando muchos bloqueos para ti y para otros. Y te lleva 2 meses, o sea, menos de 2 meses, porque ya la primera semana te doy la varita mágica, la segunda ya estás con la varita mágica, que yo le llamo varita mágica, es un flujo nervioso en realidad. Y la otra, ya ahí, ya tenés un control totalmente distinto al otro, ¿sí? Entonces, 8 semanas en terminar, pero ya en la primera semana con la varita mágica y la segunda, que es el sensor vibracional, yo te hago cambiar tu vibración en 30 segundos. En 30 segundos. O sea, una vibración de tristeza, yo te la puedo cambiar en 30 segundos. Una vibración de enfado, te la puedo cambiar, te la cambias tú, porque yo te enseño a hacerlo. En 30 segundos. La gente, es increíble, pero es real. Sí. Supongo que por eso también mucha gente después, una vez finaliza el curso, también quiere seguir haciendo terapias con vos, ¿no? Como uno a uno, que los corrijas vos directamente, porque les es tan fácil visualizar cómo funciona el método y las funciones prácticas que tiene en su vida, que muchos estudiantes y mucha gente que te conoce viene con todo tipo de problemáticas a hacer esa terapia, ¿no? Uno a uno y poder entender cómo funciona el método desde adentro. Entonces creo que es también un muy buen punto de partida, ¿no? Empezar con una terapia y decir, ¿no? Ver un poco cómo funciona esa corrección hecha por otra persona. O sea, ni siquiera tienen que hacer ellos mismos. Porque mucha gente quizás no se tiene la confianza de decir, puedo cambiar la energía y transmutarla. No. Claro. Si no se tiene confianza, está bien, no pasa nada. Haces terapia con una persona que ya está cualificada y ahí podés empezar a ver cómo toma efecto esa corrección. Exactamente. Y mira, fíjate que yo les enseño a los estudiantes a hacer la fórmula y después les enseño a ser terapeuta, ¿sí? Y luego están dentro del sistema Quantum Team. Y dentro del sistema Quantum Team, que son los terapeutas trabajando dentro del sistema, donde toda la gente que dice, a ver, ¿qué es esto de correcciones? Puedes hacer un clic en el sistema Quantum Team y te va a atender un terapeuta certificado por Quantum Mind y te va a explicar encima cómo está funcionando esto y vas a verlo en propia persona. Yo creo que es una excelente forma de verlo por uno mismo, ¿no? Sobre todo si uno no quiere meterse de lleno en el primer curso, en el curso de las 8 herramientas, está buenísimo el poder ver los cambios por sí mismo y decir, este terapeuta era una persona como uno mismo, ¿no? Una persona también con sus problemáticas, con sus temas, con su... Claro, exacto. Y era como yo, a un punto en el que pueden controlar bien y corregir la energía. La verdad que es, digamos, es en ese sentido, para una persona que esté escuchando y que no sepa mucho del tema, puede ser muy difícil, ¿no? Como esquematizar todo lo que estamos contando. Pero bueno, o sea, es interesante que expliques eso, que existe una forma de cambiar
estos miedos y llevarlos del punto A, que sería, digamos, entrometiéndose en tu vida y forzándote a dejar de hacer cosas que te gusta hacer quizá, a el punto B, que sería superarlos, o sea, cambiarlos, corregirlos a algo positivo y liberarte de ellos para poder de repente quizá solucionar problemáticas de la vida cotidiana. Claro. Precisamente, fíjate que el pedido de la gente, que por eso estamos hablando de este principio de resonancia interior, era cómo distingo yo la voz de la intuición con respecto a la del miedo. Pero si tú no tomas acción en autocontrol de tu mente, la voz de la intuición no tiene voz que la escuchás. Es una integración que la vas a escuchar en el tiempo presente, con una mente en paz. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de intuición? La intuición del miedo. Primero, corrige tu mente, déjala en paz para que cuando tu intuición aparezca, la detectes al momento. Mucha gente puede confundir el tema de la intuición con el tener, digamos, con las señales del universo, las señales del destino, no sé. Se conoce por muchas palabras diferentes, pero muchas veces estos miedos son confundidos por supuestas señales. Entonces empiezan de ver una pequeña señal a de repente ver señales para todo, ¿no? Sí. Como que la mente se sugestiona a sí misma pensando de que me va a aparecer una señal y puff, te aparece. ¿Y por qué es eso? ¿No? Uno dice, porque el miedo, ¿por qué cuando uno más piensa que va a haber señales, más señales desaparecen? Claro. Las atraen. Está buscando la intuición fuera. Está buscando la intuición fuera. Las señales del universo es muy gracioso escuchar esa frase, porque si nosotros somos un ser donde emanamos una frecuencia vibracional electromagnética, nosotros estamos atrayendo con nuestro magnetismo absolutamente todo. Lo que pasa es que la gente está tan con el pensamiento ocupado que no puede ver todo lo que está atrayendo. Esas son verdaderas señales del universo, no son señales, es atracción pura. Entonces de pronto están con el miedo y aparece algo y me dice, esto me dice que no lo haga. En realidad está metiéndole a algo que pasó, le está metiendo un significado de acuerdo a su miedo. Siempre va a encontrar excusas. Los miedos, cuando aparecen las voces del miedo, que es la protección, lo que mejor le sale al miedo es buscar excusas. No lo hago porque no es el momento. No lo hago porque, mira, las señales del universo me dijeron que no. No lo hago porque hay una voz interior en mí que me dice, no lo hagas, no lo hagas. Eso es el miedo. Y le llaman intuición. Entonces después pasa lo que pasó, porque el miedo crea. Aquello que tienes miedo, si tienes miedo que te traicionen, te traicionan. Si tienes miedo que te estafen, te estafan. Si tienes miedo que te pierdan el trabajo, te van a echar. ¿Entiendes? Entonces vas a decir, viste, mi voz interior me lo dijo. Yo sabía que me iban a echar. No, lo creaste tú con tus miedos. Esa es la diferencia. El autosabotaje. El autosabotaje también un poco te hace esta creencia interior, subconsciente, digamos, infundada por el miedo, te lleva a autosabotearte. Y muchas veces el autosabotaje no es tomar malas decisiones a propósito para que no te surjan las cosas. Muchas veces el autosabotaje se ve en eso mismo, en tener micropensamientos que te hacen cambiar el curso de tu camino. Entonces vas pensando, tenés una meta acá, vas derecho y aparece el autosabotaje diciéndote, qué sé yo, no, tengo que frenarme para hacer tal cosa, tengo que frenarme para distraerme con tal otra cosa. Y sin darte cuenta, cambiaste el curso de lo que querías hacer. Entonces, o llegás mucho más tarde a la meta a la que te propusiste, tuviste un montón de contratiempos que generó tu propia mente, te sabotearon, o simplemente te fuiste para otro lado completamente y no llegaste a la meta nunca. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque un poco el autosabotaje se presenta de esa forma, ¿no? ¿Cómo el sabotaje son miedos. ¿Cómo explicarías? Son miedos. Claro. El sabotaje es protección, que busca el miedo, busca protección. Y entonces este miedo, sumado a la voz del ego, que busca aprobación,
Entonces, ¿qué pasa? Mejor no. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me echen. Tengo miedo a, si me voy para este lado, tomo una decisión mala. O sea, estás justificando. El autosabotaje son los miedos y sus voces, y tú escuchándolas y dices, sí, es verdad, mejor no me muevo a este trabajo, aunque me paguen mal, aunque me traten mal, por lo menos malo conocido que bueno por conocer. Eso es autosabotaje. El autosabotaje también se puede presentar en autobloqueos. En inconscientemente llamar al bloqueo para que te aparezca y decir, sí, es una señal, no tenía que ser por ahí. Muchas veces el bloqueo no es real y es simplemente una pequeña barrera que te pusiste vos con tu mente, que la llamaste con tu mente y que simplemente la tenés que sortear, ¿no? Muchas veces sí, quizás es como decís vos, tenés que escuchar a tu intuición y saber si es un verdadero bloqueo y no deberías ir por ahí, o si es una barrera que puedes saltar. Pero creo que a mucha gente le cuesta discernir, ¿no? Discernir la voz de la intuición con la voz del miedo, que muchas veces es el caso, porque ¿cuántas veces al día una persona se puede frenar? Todo el tiempo. O digamos, todo el tiempo, toda ¿verdad? Vida, en interacciones con personas, en microdecisiones, hasta en lo que comer. Hay mucha gente que tiene miedo a engordar, mucha gente que tiene miedo a lo que sea. Comiendo. O enfermar. Pero entonces ahí aparece y de repente está uno sobreanalizando hasta lo que pone en el plato, cuando realmente tendría que ser fácil, ¿no? Exactamente. Pero hoy hay algo que tiene que afincar a la gente. No existen señales del universo, existen atracciones que estás haciendo tú con tu magnetismo, en los cuales es basados en el miedo o basados en la certeza. Si están basados en el miedo, tú vas a justificar todo, ¿sí? Porque vas a traer el problema. Mira, me torcí el pie, señal, no tengo que ir al campeonato. No, tenías miedo de fracasar. Y entonces buscas una excusa, porque los miedos buscan excusas de todos lados. Las excusas no son solamente en palabras, son en hechos y en acciones también. Entonces, tenías miedo a fracasar y llegar último, y entonces te torciste el pie para poder decir, no es que no voy a la carrera porque tengo miedo a fracasar, no voy a la carrera porque me torcí el pie, ¿entiendes? Y eso le llamas señal del universo. Por algo es que me torcí el pie. Por ahí algo mal me hubiera pasado. No existen señales del universo. Existen una mente que piensa, que crea y que atrae. Lo que estás atrayendo, si esto te crea dolor, está generado por el miedo. Si esto te crea claridad y certeza, está generado por la intuición y por esa parte de ti que está creando, ¿sí? Esa es la diferencia. Y decime una cosa, decime si esto es correcto. Muchas veces miedos que uno tiene conscientemente, por lo general, son creados a su vez por miedos que tienes de manera subconsciente. Entonces, refiriéndose al ejemplo de la persona que está corriendo, por ejemplo, poner en una maratón, su miedo superficial o consciente sería... ¿qué pasa si me caigo y me fracturo y no puedo ir a trabajar por una semana o 2 semanas? ¿O qué pasa si hago tal cosa mal y me termino lastimando durante la maratón? No puedo porque la semana que viene tengo vacaciones y no puedo correr ese riesgo. Pero en realidad el miedo subconsciente que todavía no desenterró esa persona y quizá nunca lo va a hacer, a no ser que trabaje obviamente en su mente, es el miedo al fracaso. El miedo a no llegar a completar la carrera y que su ego se vea dañado, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que tiene claro lo que son sus miedos, ¿no? El miedo es romperse algo. No, pues si no estarían inconscientes. Claro, mucha gente dice, no, es que el miedo es romperse algo. El miedo no es, o sea, no piensa que es el miedo subconsciente, que es por lo general más, o sea, no es tan fácil de detectar y no es tan fácil tampoco de tratar, a no ser que tengas las herramientas precisamente adecuadas. Exacta, por eso es importante la herramienta. No lo puedes haber descrito mejor. La voz del miedo es, y si te quiebras y no puedes salir a trabajar, o si te rompes por correr, y no te vas a ir de vacaciones bien, esa sería la voz del miedo que te mete las excusas para que... Entonces, eso que estás pensando conscientemente es lo que estás creando y lo que vas a traer, ¿sí? A tu vida. Entonces te tuerces el pie y dices, mira, señal del universo. Yo sabía, ¿por qué me anoté a esta maratón? Sí sabía que me iba a pasar esto. La señal del universo me lo dijo, me tenía que parar.
no. Claro. En Y no lo se que hay vuelve a que anotar una trabajar, maratón en su vida porque claro. su miedo, su supuesta señal del universo de que no tenía que correr la maratón se hizo realidad. Pero en realidad es que llamó a esa señal del universo con su Exacto, mente. pero ¿sabes qué pasa? Vos lo dijiste muy bien. Estamos hablando del miedo al fracaso. Entonces, él, por no anotarse nunca más en una maratón, por esta situación que le pasó, está fracasando porque realmente le encanta correr. ¿Te das cuenta? Cómo el miedo al fracaso atrae fracaso. El miedo a que te pase algo atrae a que te pase algo. Pero en definitiva, ese miedo a que te pase algo está sustentado por un miedo en el inconsciente que tú nunca te vas a enterar si no aprendes a entrar a la mente subconsciente y detectas el observador, detecta el miedo y lo transforma o lo corrige, como digo yo. ¿Te das cuenta? Pero es así. Estas voces interior tienen 1000 excusas para decirte que el miedo no es. No, la decisión la tuve yo, porque tuve una intuición de que no tenía que ir. No, ¿qué intuición? Una intuición no la escuchás con una mente enrudosa, la escuchás con una mente en paz y apagada a los miedos. ¿Te das cuenta? Y esa es la Sí, es lo que importancia. mucha Y eso es gente lo que llama la quiero yo claridad. claro, exactamente. Yo lo que quiero que se afinque en este podcast es, ¿quieres escuchar y distinguir la voz interior de la intuición con la del miedo? Primero, calla la mente. Porque una mente ruidosa nunca vas a escuchar la intuición. Segundo, una vez que callaste la mente y estás en paz, estás en presencia, la voz de la intuición es contundente. No tiene voz, no te hace pensar, no te hace razonar, genera claridad y es clac. Lo sientes, como yo sentí aquella vez con el charrita, de que no doble por ahí. ¿Te das cuenta? Es contundente, no lo dudas. Yo desde que aprendí ese día, yo me dejo guiar por mi medio de intuición y es contundente. Yo soy certeza, ¿no? Entonces, bueno, te diste cuenta que cuando yo tomo una decisión, puf, no lo pienso. Yo no estoy diciendo, ay, ¿lo hago o no lo hago? ¿Alguna vez me viste hacer eso? ¿Lo hago o no lo hago? Ay, no sé qué hacer, estoy confundida. Jamás. Yo estoy con certeza, lo hago porque siento en mi intuición, sigo para adelante. Y si mi intuición me dice, no dobles por ahí, yo ya no voy a doblar más por ahí. ¿Te das cuenta? Y la certeza, la claridad es algo muy magnético también, porque cuando Uf, vos internamente sabes lo que querés, también le estás mandando la señal al universo de que todo lo que querés, lo querés ya. Y lo querés instantáneo. Entonces es una fuerza muy, muy magnética también, ¿no? Que decir, absolutamente magnética, y eso lo sabes bien yo vos, sé, pero lo tengo clarísimo. Sí. Exactamente. Es tan magnético que empezás a manifestar casi instantáneamente. Porque es fuertísima la vibración de la certeza cuando seguís la intuición. Es fuertísima. Así que, si mi consejo es, quieren seguir la voz de la intuición, que no falla y que siempre tu vida va a ser como un fluir, como un río, como digo yo, bueno, aprende a apagar la mente, aprende a apagar de tu mente inconsciente aquellos miedos que hablan todo el día como un loro en tu mente y que te dan una y mil excusas para decirte que no hagas precisamente lo que más te conviene. ¿Qué te parece si probemos de vuelta que la gente escriba en el chat? A ver, ¿qué decís? En los comentarios tienen que contarnos ¿qué era lo que dijimos antes? Esto, que que si querían pongan más temas, así tenemos más temas para temas. hablar en el podcast. Y que nos cuenten si les gustaría ver otro podcast grabado en vivo próximamente. Si quieren ver el podcast en vivo, si quieren estar presentes en el podcast en vivo, y qué tema te gustaría que hablemos en este podcast. Entonces nosotros vamos abordamos muchos desarrollarlo. temas sin querer en cada podcast. Entonces es como que un poco vamos eligiendo diversas temáticas. Así que Sí, pero hay un dejen principio todos los comentarios que regulador. puedan. Exacto. Que siempre hay un principio regulador y después hablamos muchos Claro. temas de la vida cotidiana. Por eso se O sea, llama de lo cuántico a lo cotidiano, ¿no? Exacto. Así que estamos bajando a lo cotidiano, a la vida misma. Bueno, Sí. Melanie, un abrazo muy grande. Bueno, Te amo muchísimo. te Un amo abrazo a más. todos los espectadores y a todos los oyentes. Acá, mira, la luz de atrás del cielo. Mira qué bonito. Qué bonito. Bueno, un beso muy grande. Chau, chau. Nos vemos. Chao, nos vemos.